En este video te voy a enseñar a realizar unos deliciosos cupcakes que te van a servir tanto para una merienda o el desayuno diario, como también para decorar la mesa dulce que acompaña a la torta. Vas a poder colocarle en la parte de arriba un mangueado con el buttercream que utilizas para la torta y podrás decorarlo de esa manera al mismo tono para que la mesa dulce te quede perfecta. Así que vamos a empezar. Como toda receta, te voy a contar de qué ingredientes vas a necesitar. En este caso estamos hablando de un batido pesado, por lo tanto vamos a tener manteca que está a punto pomada, como pueden ver. Eso quiere decir que con la espátula podemos aplastar y está cremosa, digamos, esa es la textura. Para lograr esto tenés que sacarla de la heladera por lo menos una hora antes de utilizar. Sí, como siempre te digo, ahí va el primer tip. Si estás apurada y te olvidaste de sacar la manteca de la heladera, podés cortarla en cubitos como hice yo y asimismo en un tupper, en un bowl que sea apto para microondas, la vas a llevar por 30 segundos con una potencia del 50%. Y ahí ves, la tocas y si le falta le das otro poquito más. Siempre potencia del 50% para que no se nos funda, ¿sí? Así que ese fue uno de los tips que te voy a dar el día de hoy. Repasando los ingredientes, entonces, tenemos manteca, azúcar común que tenemos acá, harina leudante que luego la vamos a tamizar, tenemos leche también, huevos y el sabor, que en este caso vamos a utilizar esencia de vainilla y limón, ralladura de limón. Ahí se viene el segundo tips. Fíjate lo que tengo acá. En este paquetito, ahora vas a ver, tengo ralladura de limón congelada, ¿sí? Yo lo que hice fue congelarla, la rallé y la envolví en el paquetito y la congelé. Ahora, mientras hablamos, la voy a dejar acá y solita a temperatura ambiente vas a ver cómo en pocos minutos recupera su textura, ¿sí? Este es un tip súper bueno para cuando tenés ralladura de limón y no sabes qué hacer porque no la podés utilizar. Vieron que hay épocas en donde los limones están divinos, tienen la ralladura bien amarilla, esos limones grandes, y a veces pasa que en verano sobre todo, que no es época de limones, a veces los limones son chiquitos, verdes y la ralladura no es muy linda. Entonces ahí puedes usar este tip. Vas a rallar el limón y la ralladura la vas a envolver como yo en el papel aluminio y eso lo vas a guardar en un tapercito en el freezer. ¿Cuánto te dura esto? Un montón. Yo he tenido 30, 60 días y está intacta. Sinceramente, no le hace nada. Tampoco te recomiendo que tengas un stock de ralladura de limón en el freezer, sino que anda renovándola, ¿sí? Pero este es un buen tips para cuando tenemos muchos limones y no tenemos tanto para cocinar y no queremos desperdiciar esa ralladura que quizás en algún momento justo ese día no tenías limón en tu casa y necesitabas, bueno, ya tenés la ralladura ahí en el freezer lista para utilizar. Bien, como te decía, los cupcakes son un batido pesado, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos la harina leudante para que leve y crezca la masa en el horno. Entonces, como todo batido pesado, vamos a empezar batiendo la manteca con el azúcar, luego vamos a generar la emulsión con los huevos y por último, como siempre, vamos a intercalar la leche con la harina tamizada. Esa mezcla después la vamos a colocar en una manga y con eso vamos a llenar cada uno de los moldecitos. Yo te muestro acá
lo que tengo es una bandeja con 15 moldecitos. Esta receta que yo te voy a dejar rinde 15 moldecitos de este tamaño que creo que es el número 9 o el número 10, por ahí. Podés usar estos moldecitos así de aluminio sobre una placa cualquiera que te entre en el horno, o también vienen unas placas que son específicas para cupcakes, que tienen las 12 cavidades y vos vas introduciendo simplemente en ese hueco el pirotín, ¿sí? Esta opción es una opción más económica. Vos si cuidás estos moldecitos y los lavás con cuidado luego de cada cocción, te duran un montón. Yo esto hace años que los tengo, no les quiero mentir, pero debe hacer más de 10 años que los tengo y están bien. ¿Por qué? Porque yo no cocino acá adentro, no hay masa, sino que la masa está dentro del pirotín. Entonces, es simplemente cuando lo lavamos darle un enjuague con la esponja y detergente y listo. Entonces, si los cuidan, les digo, es una buena inversión, son más económicos que comprar esas placas y bueno, cualquier cosa, si a alguno se les llega a romper, compran uno solito en la papelera y listo. Así que ahí va otro tips. Bien, ¿qué les parece si comenzamos? Miren, vamos a ver primero, acá les quiero mostrar la ralladura para que vean cómo se deshace. Vieron que yo estuve hablando acá un ratito y ya esto se desarmó. Simplemente con el calor de las manos van rompiendo el bloquecito y ya la tenemos lista para usar. No me digan que no es un super tips ¿eh? Seguramente que no lo conocían. Bien, acá ya la tenemos, como ven, fíjense, está lista para usar. La ralladura la vamos a agregar a la manteca. Entonces, de esa manera va a liberar los aceites esenciales que tiene la cáscara y le va a dar mayor sabor. Entonces, vamos a batir primero un poquito la manteca para volver una textura cremosa y luego le agregamos la ralladura. Bien, fíjense cómo está. Acá la tenemos, bien cremosa. Y ahora le vamos a agregar la ralladura para darle el sabor. Antes de que me olvide, les cuento que yo, mientras estaba pesando todos mis ingredientes, es decir, mientras estaba haciendo la mise en place, ya encendí el horno. Entonces, mientras yo realizo la preparación de mis cupcakes, el horno se va precalentando hasta alcanzar los 180 grados centígrados, que es la temperatura de cocción de estos cupcakes. Así que siempre acuérdense de hacer eso antes de comenzar la preparación. Mientras hacen el pesaje, lo primero que hacen es prender el horno. Así, cuando ingresa la masa al horno, está en la temperatura que nosotros necesitamos. Le agregamos también una cucharada de esencia de vainilla. Podría hacerla solo de vainilla y también solo de limón, pero la verdad que la combinación de ambos es un sabor que a mí me gusta. Si no lo probaste, te sugiero que lo hagas porque es muy rico. Y ahora le agregamos el azúcar, todo así de golpe y mezclamos.
Vamos a pasar la espátula por el borde para ayudar a la máquina a que tenga bien mezclado la parte de abajo y lo que sube cuando nosotros batimos hacia las paredes del bowl. Entonces yo lo que hago es retirar todo eso y ahora vuelvo a mezclar. Muy bien, ahora le vamos a agregar los huevos de a uno y luego de agregar cada huevo vamos a batir muy bien porque queremos formar esa emulsión que te contaba. Acá te voy a enseñar otra cosa súper importante de los huevos. Número 1, siempre vas a tener que cascarlos individualmente antes de agregarlo a la preparación para, por las dudas, evitar que si alguno está contaminado, estropees la manteca, el azúcar, todo lo que pusiste en el bowl previamente, ¿sí? Entonces, esa es la primera sugerencia que te hago. Y la segunda es que antes de utilizar, tenés que lavar los huevos, ¿sí? ¿Por qué antes de utilizar? Porque ustedes dirían, Jimé, a ver, compro una docena de huevos, los lavo, los dejo en la puerta de la heladera y ya está. Y me olvido. No. Se tienen que lavar los huevos antes de utilizar porque la cáscara tiene unos poritos y una capa protectora que los cierra, como quien dice, para que nada ingrese. Cuando nosotros lavamos el huevo, esa capa desaparece. Entonces esos poros están abiertos y cualquier cosa, bacteria, lo que ande dando vuelta, va a ingresar y me va a contaminar el huevo. Por eso, tenemos que lavarlo, pero antes de utilizar. Vamos a mezclar nuevamente lo que está en las paredes de nuestro bowl. Vamos a bajarlo y lo que está en el fondo también lo removemos. Acá en este momento podés batir y es mejor que batas mucho porque de esa manera se mezcla y se genera bien la emulsión entre la grasa de la manteca y el agua que tiene el huevo, ¿sí? Pero luego, una vez que agreguemos la harina, ahí no tenés que batir demasiado porque si no se formaría el gluten y ahí sí estaríamos en problemas porque después la masa te quedaría dura. Así que ahora sí, batimos y batimos bastante. Yo en este caso estoy utilizando una batidora planetaria, una batidora de mano, pero si vos tenés una batidora planetaria, lo mismo es. Lo que sí, vas a tener que utilizar la lira o la pala, también llamada, para realizar la mezcla esta, que es tan firme como estas varillas. Y no es el globo el que tiene los alambrecitos finitos, el batidor no. Tenés que usar el otro accesorio, porque si no, este batido, como es un batido pesado, haría que esos alambrecitos se rompan, ¿sí? El globo se utiliza solo para batir claras o huevos, ¿sí? Para dar aire a la preparación. Acá lo único que queremos generar es la mezcla de los ingredientes. No necesitamos el aire porque tenemos el agregado de la harina leudante y por eso nuestra masa va a crecer en el horno. Bien,
Ahí agregamos el último huevo, vamos a batir. Vamos a volver a mezclar, a remover bien lo de las paredes y sobre todo lo del fondo, ¿sí? De esa manera ayudamos a la máquina y la mezcla queda bien homogénea. Acá en este momento ya con el agregado del huevo, ahora les voy a mostrar cómo nos queda la masa. Fíjense, ya se vuelve más cremosa, ¿sí? Ya no es solo una manteca y azúcar, que al principio era como una cosa arenosa, sino que ahora esos cristales entre el huevo y la manteca ya se hidrató, ya se disolvió y ahora se volvió como una crema. Bien, ahora vamos a empezar a agregar la harina tamizada junto con la leche. Primero vamos a agregar la harina en 3 veces y la leche en 2. Así que empezamos por la harina. Siempre en pastelería tenés que tamizar la harina para que no vaya ningún grumito a la preparación. Como te dije, acá es poquito batido. Agrego la mitad de la leche. Si querés, podés batir primero así a mano para que no salpique y luego sí le das con la máquina. Vamos con la segunda tanda de harina. Esto inclusive si quisieras lo podrías hacer a mano, porque acá yo no estoy buscando ningún punto, simplemente quiero mezclar los ingredientes. Les voy a contar una anécdota. En la clase de pastelería básica del IAC, donde yo estudié, el Instituto Argentino de Gastronomía, cuando nos dieron esta clase de batidos pesados, nosotros hicimos el budín 4/4, que es otra receta similar, nos hicieron hacer la mano, justamente para corroborar eso, que se puede hacer esta receta, este batido pesado a mano. Sí, les digo, hay que tener fuerza en los brazos porque hay que hacer bastante fuerza con el batidor de mano, pero se puede. Bien, vamos a remover un poquito las paredes. Repasamos hasta acá, pusimos manteca, batimos con el azúcar, luego los huevos y ahora por último estamos alternando la harina con la leche. Harina leudante o también si quieren pueden utilizar harinas 4 ceros y polvo de hornear, también sería lo mismo, no habría ningún inconveniente. Bien. Listo, hasta ahí. No batamos más, como les dije antes, porque si no, tendríamos
la formación de gluten que no queremos para que no se nos endurezca la masa. A veces yo he probado cupcakes que son una roca, chicas. Y la verdad no logro entender cómo puede ser que sean tan duros. Pero bueno, vaya a saber qué receta será la que utilizan, ¿no? Esta receta les va a encantar porque es una masa súper tierna, sabrosa porque tiene manteca. Si ustedes quieren reemplazar la manteca por margarina, pueden hacerlo. Obviamente que lo único que va a cambiar es el sabor, pero sí se puede hacer ese reemplazo sin ningún problema. Pero esta masa les aseguro que les va a encantar porque es súper esponjosa y además está formulada para que en el horno crezca, pero de manera pareja, porque justamente yo los utilizo para decorar. Yo después, si quiero que la parte de arriba quede recta para decorar con pasta o decorar con una manga y el buttercream, no tengo que andar después cortándolos, que he visto hay gente que lo hace, que le corta la capita de arriba porque quedan como un pico. Ese pico puede ser por dos motivos, uno por la formulación de la receta y otro por una cuestión de temperatura excesiva en el horno, ¿sí? Por eso yo les dije al principio que estaba precalentando mi horno a 180 grados para justamente tenerlo listo a la hora de entrar los moldes para cocinar. Bien, ahora lo que vamos a hacer un poco de espacio acá y vamos a pesar nuestra masa para ver cuánto nos rindió y en base a eso sacar la cuenta cuánta masa tengo que poner en cada uno de los pirotines. Así que voy a hacer un poquito de lugar y seguimos. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es pesar nuestra masa y vamos a sacar la cuenta. Yo acá tengo 1060 gramos menos 180, que es lo que pesa nuestro recipiente, me da 880 gramos dividido 15, que son los pirotines que yo tengo, me da 58,66 gramos. Yo le voy a poner entre 55 y 56 gramos a cada pirotín, porque nosotros tenemos una merma entre la masa que se pierde en la espátula, en el bowl, en la manga. Entonces yo lo que te recomiendo siempre es que peses un poquito menos. Te voy a enseñar ahora a colocar el pico en nuestra manga y lo vamos a estrangular. ¿Para qué? Esto es simplemente girarlo y meter adentro ese poquito que habíamos apretado. ¿Esto para qué lo hago? Para que cuando yo retire la manga de este recipiente no se nos caiga la preparación por el pico. Esto lo vas a hacer siempre que tengas que utilizar una manga descartable que ya esté abierta. Con las mangas nuevas obviamente no lo necesitas porque simplemente cortás y listo. Pero cuando tengas que reutilizar las mangas, podés hacer eso. Bien, vamos a colocar entonces nuestra mezcla en la manga. Fíjense cómo quedó, les voy a mostrar acá. La preparación es muy cremosa y riquísima. Como no entra todo en la manga, vamos a hacerlo en 2 veces. Bien, acá tenemos entonces nuestros pirotines. Me había olvidado el cornet para después empujar lo que quedaba en la manga. Bien, vamos a tarar entonces el molde y le vamos a llenar con 55 gramos aproximadamente. Bien.
Y así, de esta manera, vamos a ir completando todos los moldecitos. Si ustedes quieren, pueden hacerlo con una cuchara. Si no tienen manga, no hay ningún problema. La manga lo único que hace es agilizar un poco el proceso, nada más. Si te pasaste, como yo en este caso, con una cucharita le retirás. ¿Por qué? Porque si no lo retirás, después le va a faltar masa a uno y te va a quedar desparejo. Por eso es que yo también no lo hago a ojo, sino que lo hago por peso, porque a veces el ojo engaña. Entonces, de esta manera no le vas a errar nunca y te van a quedar todos los cupcakes iguales. Bien, una vez que terminemos con esto, lo vamos a llevar al horno por unos 20-25 minutos. Cada horno es distinto. Yo, por ejemplo, estoy trabajando acá con un horno eléctrico a convección. Quizás en tu horno a gas sea más fuerte y se hagan antes. Entonces, yo, como siempre te digo, para todas las masas, te voy a dar un tiempo aproximado. La temperatura sí tenés que respetarla porque eso es justamente lo que es esencial para lograr el punto de cocción en ese tiempo, ¿sí? Y que la textura quede acorde a la receta. Ay, me falta un chiquitín. Pero el tema del tiempo va a depender de tu horno. Por eso yo te digo en un rango entre 20 y 25. Si ya a los 20 minutos vos estás sintiendo el aroma a cocción en tu horno, es decir, que ya está listo, podés ir y verificar si se cocinó con el escarbadiente, como te voy a enseñar luego cuando salgan del horno, y los retirás, ¿sí? No quieras llegar a los 25, porque Jimé me dijo 25, no, porque cada horno es distinto. Lo que tenés que hacer es tener un control la primera vez que lo hagas. Entonces, después, cuando vos ya hiciste varias veces el mismo procedimiento con la misma temperatura y siempre te da el mismo tiempo, podés estandarizar tu proceso. Entonces, ya después vos sabés que en tu horno tarda 22 minutos, por ejemplo. Yo sé que en mi horno, como lo hice varias veces, a los 25 minutos, en esa temperatura de 180 grados, está listo. Ahora lo que vos tenés que hacer es probar varias veces tu horno para estandarizar tu proceso y saber si es 25 minutos el tiempo, más, menos, cuál es el indicado, para entonces después anotarte en tu cuadernito que en tu horno a esa temperatura los cupcakes se hacen en 25 minutos o en 23 minutos, lo que sea que te dé, ¿sí? Siempre tengan eso en cuenta con el horneado de todas las masas.
Como te decía antes, para verificar el punto de cocción, es decir, si la masa está cocida o cruda, vas a introducir, antes de sacar la placa del horno, un escarbadiente y si sale limpio, es decir, no tiene restos de masa pegado en la madera, entonces eso quiere decir que están cocidos. Un tips que te voy a dar sobre el tema de cocción es que normalmente todas las preparaciones, así sean los cupcakes, los bizcochuelos, los macarons, cualquier cosa que esté llegando justamente a ese punto de cocción, a estar cocido, va a empezar a dar ese olor característico que nosotros sentimos cuando cocinamos, entramos a una casa y sentís ese aroma que es normalmente la mezcla del azúcar y las esencias caramelizadas. Si ya está ese olor en el ambiente, entonces podés abrir el horno. Pero si pasó el tiempo que yo te dije y todavía no apareció ese olor, entonces no abras el horno porque todavía no está la masa. Si vos abrís el horno y la masa todavía no está lista, se va a bajar, te va a quedar apelmazada, cruda, porque seguramente vas a querer seguir la cocción y se va a quemar y en la parte que se apelmazó no se va a cocinar, te va a quedar cruda. Entonces, es muy importante que el horno lo abras pasada más de la mitad, te diría más de la 3/4 parte del tiempo de cocción sugerido. Por ejemplo, si yo te digo 25 minutos, no abras el horno a los 15. Por eso te digo abrirlo a los 20, ¿sí? Y siempre y cuando hayas sentido ese aroma rico que se siente como caramelo, esencia, de que ya está lista la cocción. ¿Sí? Eso ténganlo muy en cuenta para cualquier cosa que hagan. Sobre todo para el bizcochuelo clásico Genoa, que es uno de los más delicados en cuanto a cocción. Tengan eso en cuenta y los macarons también, que son súper delicados. Normalmente ya les digo, cuando algo está listo, empieza a sentirse el aroma en la cocina. Bien, ya pesé toda la masa y ahora lo que estoy haciendo con una cucharita es simplemente acomodándola como para que quede bien recta, lo mejor posible. Ayudo a la cocción después que quede bien chato, porque nosotros después los vamos a decorar. A ver, si vos los vas a comer en casa, esto paso obvialo, obviamente. Yo porque los voy a decorar para entregar en una mesa dulce y necesito que estén en la parte de arriba lo más parejitos posible. Entonces, por eso lo que hago es empujar la masa y nivelarla. Si bien después en el horno un poco se acomoda, no es tampoco infalible, ¿sí? Tenemos que ayudar un poquito. Acá si quisieras también podés agregarle, yo en este caso no lo hice, pero podés agregarle chip de chocolate, trocitos de nueces o almendras picadas, los toppings, digamos, rocklets, los toppings que vos quieras, ¿sí? Para eso lo que vas a hacer es retirar 2 cucharadas de harina de la mezcla y agregársela a lo que sea que vayas a incorporarle.
Y eso se agrega a lo último. Una vez que la masa ya está formada, al final, después de agregar la última porción de harina de la tanda, ahí le agregas de golpe todo lo que quieras, las nueces por ejemplo, y con movimiento envolvente, ahí ya no con la batidora, sino con una espátula y movimiento envolvente vas incorporando todo eso a la mezcla, ¿sí? Así que ya tenemos acá nuestros cupcakes listos para ir al horno. Un horno, como te repito, de 180 grados centígrados y una cocción de entre 20 y 25 minutos. Muy bien, nos vamos a poner la alarma en 25 minutos y yo, mientras tanto, me voy a lavar todos los cacharritos. Vamos a comprobar entonces si está cocida la masa. Muy bien, está perfecto porque, como pueden ver, no tenemos masa en nuestro escarbadiente. Entonces, ya es momento de retirar nuestros cupcakes del horno. Los vamos a dejar enfriar aquí por un ratito y los pasamos a una rejilla enfriadora. Muy bien, una vez que pasaron unos minutitos que ya podemos agarrar los cupcakes sin quemarnos, los vamos a dejar sobre esta rejilla enfriadora a que terminen de enfriarse por completo. Una vez que estos cupcakes se hayan enfriado, los vamos a poder cubrir, así sea con pasta o también con el buttercream de chocolate blanco para decorar. Si son para comer en casa, una vez que están fríos, ya los podés consumir sin ningún problema. Y otro tips que te voy a contar es sobre la vida útil y conservación de nuestros cupcakes. Así como están una vez fríos, los vas a poder guardar en un tupper hermético, bien cerraditos, que no le ingrese aire, y te van a durar aproximadamente entre 5 y 7 días como mucho, ¿sí? Ya 5 días es bastante, es suficiente. Si vos los guardás en un envase bien cerrado, por ejemplo, en una bolsita de polipropileno, sí, y no se vuelve a abrir, es decir, están cerrados todo el tiempo como para vender, ahí sí, en 7 días te garantizás que el cupcake va a estar en condiciones. Ahora, otra cosa que puedes hacer para alargar la vida útil del producto es frizarlo. Lo vas a colocar adentro de un tupper apto para freezer y lo vas a rotular, como siempre te digo, poniéndole una etiqueta en la tapa para saber cuándo lo hiciste y qué es, porque una vez que las cosas entran en el freezer nos olvidamos de cuándo lo hicimos o qué tenía dentro ese tupper. Entonces, en el freezer te van a durar 30 días sin ningún problema. Cuando quieras comerlos, lo único que tenés que hacer es sacarlo del freezer, dejarlos a temperatura ambiente sobre la mesada y en 1 o 2 horitas ya van a estar así como recién hechos. Muy bien, ya tenemos nuestros cupcakes fríos, entonces ahora los vamos a cubrir con el buttercream de chocolate blanco. En este caso yo tengo 2 colores, el color natural y un color rosa, el mismo que utilicé para la torta. Vamos a introducir el pico en la manga, lo estrangulamos, hacemos presión para meterlo ahí adentro. Y ahora te voy a enseñar un truco. Vamos a hacer unas rosetas en estos cupcakes. Entonces le vamos a dar estos 2 colores. Vamos a colocar el rosa en la parte de afuera de la manga
es decir, todo el contorno, yo lo que estoy haciendo es ponerlo en el borde. ¿Ven? Y en la parte blanca la vamos a poner en el centro. Entonces, de esa forma le vamos a dar un efecto más realista a la rosa. Van a ver qué lindo va a quedar. Ahí ya pusimos el rosa y ahora vamos a poner este color natural en el centro. Este váter yo lo tenía guardado en la heladera porque lo hice ayer, entonces lo saqué y ahora lo estoy mezclando así como para devolverle la textura cremosa para manguear. Bien, lo ponemos en el medio de nuestra manga. Y yo ya tengo preparado también acá unos moños realizados, miren qué lindos que están, en pasta americana. Entonces le vamos a poner en el cierre de la roseta este moñito. Van a quedar una mononura estos cupcakes. Van a ver cómo es muy fácil el mangueo. Bien. Ahí estamos. Ahí. Como que se nos mezcló un poquito, pero bueno, no pasa nada. Bien, agarramos nuestro cupcake y vamos a ir desde el centro hacia todo el contorno. No te vayas muy al borde porque después cuando coloques los cupcakes en la cajita, uno al lado del otro van a quedar así. Si queda muy al borde se te va a romper el váter. Entonces, más vale dejarlo unos 2 milímetros hacia adentro. Ahí tenemos una. Lo mismo, desde el centro hacia afuera. Ahora se va acomodando la manga a medida que va saliendo y se ve el rosa que queda como si fuera un borde en el pétalo, digamos. Ahí se ve mejor, miren. Fíjense, le voy a poner en este cierre el moñito. Fíjense cómo queda nuestro cupcake con ese borde rosado y el blanco haciendo juego. No me digan que no queda precioso. Esto conviene agregarlo ahora, en este momento. Si quieren lo pueden poner más arriba también. Pero conviene agregarlo ahora que está fresco para que se pegue. Y después, cuando enfría en la heladera, porque esto va a la heladera, se pone firme y queda bien adherido. Bueno, yo voy a seguir mangueando, pero quiero mostrarles cómo quedó nuestro cupcake decorado. Espero que les haya gustado esta clase, que hayan aprendido un montón de tips y que lo pongan en práctica. Si la hacen, no se olviden de mandarme las fotos. Quiero ver sus creaciones. Así que eso ha sido todo por hoy.